Bueno, parceros, finalmente las bolsas cerraron el viernes con mucho pánico. El Nasdaq cerró por debajo de los 13.000 puntos y encaminado a completar el peor mes desde el colapso de Lehman Brothers en el crash del 2008. Ya hay indicios de que el mercado está empezando a descontar una subida de 75 puntos básicos para la reunión de junio. Probablemente, y en mi opinión, eso es lo máximo que podría presionar la Reserva Federal a los mercados antes de que se rompa y los obligue a cambiar su estrategia de política monetaria. Por esa razón, creo que lo que hemos hablado y proyectado con Bitcoin se mantiene. Si no se vieron el último análisis de Bitcoin que subí más temprano, lo voy a dejar por aquí y al final del video para que lo puedan revisar. Lo importante aquí es que entramos al fin de semana con un sentimiento de miedo, con un sentimiento bajista, y como habíamos quedado vamos a analizar particularmente cuál es el caso de Ether. ¿Cuál sería la proyección con Ether para los próximos días hasta esa decisión de la Reserva Federal y cuáles serían los posibles caminos que puede tomar Ether para las próximas semanas dependiendo donde esté al momento de esa reunión y de esa decisión de tasas? Aquí en pantalla tenemos el gráfico diario para Ether. Ha sido un día de miedo, una caída de aproximadamente 4%, más o menos el promedio de lo que ha caído el mercado, y no ha logrado marcar nuevos mínimos para el mes. Esos mínimos en 2.780 más o menos se han mantenido hasta el momento. Creo que si el día de hoy Ether logra mantenerse por encima de 2.800, durante el fin de semana podríamos ver más bien una consolidación, un rebote leve que trate de recuperar algo de lo que ha perdido durante el día de hoy. Todo parece indicar que para la próxima semana Ether va a tener más caída. Eso no quiere decir que durante el fin de semana no pueda caer. Hay que tener cuidado porque Ether en particular ya hemos visto que durante el año ha tenido momentos de caída de 4 o 5 días consecutivos y con caída de doble dígito. Entonces, durante el año ya hemos visto en 2 o 3 ocasiones esas caídas de 4, 5, 6 días consecutivos. Y por eso, pues no podríamos descartar que Ether empiece a caer desde hoy y esa caída se extienda hasta el 4 de mayo, que es el día donde podríamos ver un reverso si la Reserva Federal nos sorprende. En caso de que sea este fin de semana o ya la otra semana y rompamos por debajo de 2.700, ¿cuáles serían los siguientes soportes? Lo primero que tenemos aquí en pantalla es el punto de control del perfil de volumen, que lo podemos ver aquí al lado izquierdo. Esta línea blanca es el punto de control o la zona de mayor negociación durante el año 2022, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Ese nivel de 2.600 toma mayor relevancia si nosotros trazamos una línea de los mínimos del año 2022 y vemos que esa línea de tendencia nos marcaría también soporte en la zona de los 2.600 aproximadamente. Entonces esa viene siendo como la zona crítica para los próximos días. Si el 4 de mayo Ether logra mantenerse por encima de 2.600 y la Fed nos sorprende, creo que durante los primeros días de mayo, durante buena parte de mayo, el mercado se mantenga todavía por encima de esta línea de tendencia, se acerque nuevamente a 3.000, 3.200 máximo, pero con la proyección de seguir cayendo hasta la reunión de junio. El problema vendría estando si para el 4 de mayo ya se ha roto esta línea de tendencia y Ether ha roto por debajo de $2.600. El siguiente soporte relevante para Ether, en caso de romper esta línea de tendencia, podría estar entre los $2.000 y $2.200. Creo que es difícil que en el corto plazo caiga más allá de esos niveles. Y desde ahí abajo, ya el rebote que se proyectaría no sería a los 3.000, sino máximo otra vez a estos 2.600 que reteste esta línea de tendencia y que durante junio busque nuevos mínimos. Es posible que Ether caiga durante junio o los meses siguientes por debajo de $2.000? Esa es la siguiente pregunta que vamos a tratar de responder. Pues el gráfico diario sería de pronto el gráfico más bajista de todos, que tendría un patrón bajista. Si nosotros cogemos esta línea de tendencia y la proyectamos con estos rebotes que ha tenido durante los últimos meses, vemos que se ha mantenido en un canal. Este canal, si nosotros vemos que viene de una caída desde noviembre, empieza a dar la forma de una bandera bajista. Esta bandera bajista es el peor escenario posible para Ether. Ahorita
comentamos de pronto como el mercado de derivados, el mercado de opciones no ve una caída tan fuerte en los mercados, por eso dudo mucho de esta proyección, pero igual hay que tenerla en cuenta porque es un riesgo definitivamente si Ether rompe por debajo de 2.600 durante las próximas semanas. Si esto efectivamente es una bandera bajista, la proyección sería calcular la magnitud de esta primera caída y proyectarla desde el último rebote dentro del canal. Eso nos daría un objetivo de caída para Ether por debajo de los $1.000, cerca a los mínimos del 2021. Repito, en principio no es mi proyección principal, no veo tanto miedo en el mercado de opciones y por eso dudo de alguna manera que podamos caer tan abajo. Pero si nosotros recordamos la proyección con Bitcoin sí nos da altas probabilidades de que el fin de la corrección se dé reseteándose y buscando todos los niveles mínimos del 2021. Para Bitcoin ese nivel está en los $28.000, para Ether ese nivel está por debajo de los 1.000. Aquí en pantalla tenemos el gráfico semanal para Ether. Aquí en este gráfico ignoremos ese riesgo de bandera bajista que vemos en el gráfico diario y enfoquémonos en este rango que se marcaría entre los máximos y mínimos del año 2021. Es un rango similar al que esperamos que Bitcoin mantenga y proteja y donde termine su corrección. En el caso de Ether es un rango similar, pero la magnitud de caída que tendría que tener para que llegue a la base pues es mucho mayor de la que necesita Bitcoin. Aquí dentro de este rango lo único que quiero es destacar niveles de soporte horizontales relevantes. Tenemos otro que refuerza la zona de 2.600 mínimos en septiembre del 2021 y un máximo local en abril del 2021, es decir, hace un año. Entonces 2600 es el primer soporte que podríamos decir que tiene Ether, soporte probablemente temporal. Soportes más fuertes vemos el de 2300 que lo ha mantenido 2 veces durante el año, que fue máximo también en junio del 2021. Después tenemos un soporte en $2.000 que fue un máximo histórico durante más o menos 40 días, pero no ha tenido mayor relevancia como pivote. Es decir, no lo tuvo durante la caída del 2021, no sabemos si en esta ocasión, al menos temporalmente, puede contener una caída. La base del rango ya vendría estando en los $1.700 y por ahí es donde mi proyección principal dice que la corrección podría terminar para Ether. En el peor de los casos, creo que Ether podría venir y retestear los máximos del ciclo anterior, los máximos del 2018 en 1440 y que se tarde el suficiente tiempo para que la media 200 semanal llegue a ese nivel a reforzar ese soporte. Entonces personalmente me voy a guiar más de este gráfico semanal, probablemente proyecte mis compras con este gráfico semanal y solamente en caso de romper los 1440 ya quedarme quieto sabiendo que hay un objetivo técnico con esta bandera bajista que podría llevarlo a los 800. Y bueno, ya eventualmente en ese momento se miraría qué plan de acción, pero por ahora mi principal guía es el gráfico semanal para Ether contra el dólar. Vemos que para Bitcoin llegar a la base del rango requiere una caída más o menos del 20 al 25%, mientras que Ether requeriría para llegar a la base de su rango una caída de más o menos el 40%, es decir, un 15-20% más de caída que Bitcoin. Para saber si es esto posible, ya nos tocaría entrar a analizar el par de Ether contra Bitcoin. Y aquí nosotros estamos viendo algo importante. El día de hoy, viernes, estamos viendo cómo se está rompiendo a la baja un rango en el que se había mantenido buena parte del mes de abril. Al mismo tiempo trata de romper todas las medias móviles en el gráfico diario. Mal evento también para Ether contra Bitcoin y anticiparía una caída no tan fuerte porque es un gráfico diario a los 0.07. Hasta ahí, hasta 0.07 no pasa nada drástico en Ether contra Bitcoin y todavía en el gráfico semanal habría algo de potencial alcista porque todavía estaría por encima al menos de la media de 50. Si de alguna manera se mantiene por encima de 0.07 después de la decisión de la Reserva Federal y los mercados rebotan con fuerza, pues podríamos ver un reverso aquí en el gráfico de Ether contra Bitcoin y un reverso también en la dominancia de Bitcoin, dando más potencial a las altcoins. Entonces por eso todavía habría que darle al menos una semana más para decidir qué hacer en Ether contra Bitcoin. El problema que yo estoy viendo
es que si sí se completa una caída y después del 4 de mayo siguen cayendo los precios para Ether contra Bitcoin, diciendo que Bitcoin tiene solamente un mejor desempeño que Ether, no sabemos si durante una subida o durante una caída, sea cual sea el caso, si Ether contra Bitcoin pierde todas las medias móviles en el semanal, es decir, cae de 0.07, el patrón que me empezaría a preocupar sería el de un hombro cabeza a hombro que tiene un objetivo también bastante bajista y no un objetivo de poca probabilidad, porque nos apunta a un soporte importante. El primer hombro sería este de acá, la cabeza sería pues el máximo de diciembre del 2021 que alcanzó a perforar los 0.085 y el segundo hombro pues lo habríamos visto en las últimas semanas. A este patrón de pronto no le ayuda el volumen, no vemos un pico de volumen en la cabeza, por eso, bueno, cierta desconfianza deja este patrón, pero el punto crítico sería un rompimiento por debajo de 0.066 y peor aún por debajo de 0.064. Por debajo de ese nivel, ahí sí podríamos hablar de ese objetivo de el hombro cabeza hombro bajista. Ese hombro cabeza hombro bajista nos daría un objetivo de caída máximo de 0.027 y llevaría a Bitcoin, dependiendo de dónde rompa, a tener una caída de máximo del 40%. A Ether contra Bitcoin, digo, esa caída de 40% llevaría a Ether a la media de 200 periodos contra Bitcoin. Aquí no se ve muy claro porque hay un soporte marcado, pero vemos que ahí está la media móvil, rondando los 0.04. Entonces, dado que este patrón nos apunta a una zona importante de alta probabilidad, pues no podríamos descartarlo totalmente, pero el hecho de que el volumen no confirme el patrón, pues bueno, me genera cierta desconfianza. Pero en últimas, lo que nos muestra este gráfico es que si Ether pierde las medias en el semanal, sí podría tener una caída más pronunciada que Bitcoin y eso podría llevar a que en los pares contra el dólar, Ether sí pueda llegar a la base del rango, de pronto incluso perforar ese nivel. Termino este video hablando con el escenario opuesto, qué es lo que tendría que pasar para que esta proyección que hemos hecho el día de hoy se invalide y ya dejemos de pensar que Ether pueda venir a la base de este rango y más bien empecemos a pensar que se va a ir a romper nuevamente la parte alta. Hay que decir que Ether está más cerca de sus medias móviles semanales que Bitcoin. Bitcoin está más abajo de la media de 50 que lo que está Ether. Es decir, Ether necesita menos movimiento para ponerse por encima de todas las medias móviles en el semanal contra el dólar. Entonces, si lo que nosotros llegamos a ver durante la semana siguiente después de la reunión de la Reserva Federal es un cierre semanal por encima de 3.200, podríamos empezar a darle potencial a Ether a 3.500 o incluso a $4.000 en el corto plazo. Mientras eso no pase, pues la proyección seguirá siendo bajista mientras estemos por debajo de las medias en el semanal. Lo mejor será no sobreexponerse al alza. Y bueno, parceros, básicamente este es el análisis técnico para Ethereum en el gráfico semanal. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que va a hacer Ether en el transcurso de las próximas semanas, si se va a mantener por encima de los $3.000 y qué tan probable ven ustedes que tenga una caída por debajo de los 2.000. Les agradecería muchísimo que revienten ese dedito arriba que ayuda muchísimo al canal, que los que no se han suscrito por favor lo hagan y le den a la campanita para que les avise de los próximos análisis. Nos vemos pronto.